Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Una hoja recubierta de veneno está incrustada justo debajo de mi corazón. Normalmente, la herida en sí misma sería mortal, pero dadas las circunstancias actuales, no lo es. De hecho, me alegro de que no lo sea, porque de lo contrario, mi muerte le permitiría tomar el control de mi cuerpo a través de su profana usurpación nigromántica, una de sus muchas habilidades oscuras y hechiceras. Pero su posesión parcial de mí le concede a mi cuerpo ciertas resistencias. Soy capaz de soportar mucho más trauma físico que el humano promedio, capaz de resistir heridas que matarían a un hombre más fuerte y sano. El veneno es gradual en su distribución y se mantiene durante mucho tiempo en su ocupación del cuerpo. Con mis resistencias, me llevará meses, quizás incluso años, matarme. Por eso, por más sombrío que parezca, estoy agradecido, porque esos son años en los que el mundo se librará de su iniquidad calamitosa, de su diablura que sacude el mundo. Me tumbaré aquí, entre los escombros de este templo olvidado por el tiempo, fingiendo morir con una lentitud enloquecedora, mientras él duerme o se enfurece dentro de mí. Cuando mi corazón se detenga y su espíritu despierte, tomará el control de mi cuerpo necrotizado y usará sus manos agarrotadas por la muerte para lanzar las más malvadas maldiciones, para proferir con mis labios resecos por la muerte blasfemias e invocaciones diabólicas, memorizadas desde su tiempo como un íncubo novato bajo la tutela de algún sacerdote de otro mundo. No desea ni fama ni riquezas, solo la destrucción de la raza humana y de las razas de todos los planetas habitados en esta galaxia. Debo mencionar que su residencia dentro de mi cuerpo no fue algo que permití voluntariamente. Me fue impuesta por un hombre, el profesor Warrington, quien, junto con dos de mis amigos más cercanos, me atrapó dentro de este templo, el templo de la sanguinidad. La traición por parte de una de mis amigas, Alexandra, no fue maliciosa. Ella, al enterarse de un complot, se volvió cómplice solo para salvarse, una razón por la que no puedo culparla de todo corazón. Yo probablemente habría hecho lo mismo si hubiera estado en su posición. La única otra opción era la muerte o, lo que es peor, si las amenazas del profesor Warrington de una desfragmentación del alma son creíbles. Con la promesa de descubrir algún artefacto raro, antropológicamente olvidado y de gran antigüedad, un profesor de antropología nos condujo al templo. Una vez allí, nos relató brevemente la historia del lugar, el templo y los miembros del culto que hace siglos se congregaron dentro de sus resplandecientes y oblicuas paredes de obsidiana. Allí, bajo una luna mucho más joven, los cultistas realizaban los ritos más atroces y violentos, practicando con inmensa perversidad los rituales y ceremonias de su orden. Todos estos esfuerzos en obediencia a la entidad infinitamente dolorosa que ahora reside dentro de mí. El templo en sí mismo fue erigido en medio de una franja de bosque antiguo, en el corazón oscuro de Missouri, y el lugar ha pasado en gran medida desapercibido o ha sido ignorado intencionalmente. Los alrededores, sin embargo, están densamente poblados. El barrio suburbano se encuentra a solo una milla al norte, según el profesor. Las leyendas del templo fueron olvidadas a principios del siglo XX, y un nuevo tipo de maldad se ha atribuido al área por aquellos que la conocen. Se dice que el arco de bosque en forma de media luna, con sus árboles nudosos y curiosamente doblados, es ahora el hogar de adictos a la metanfetamina desquiciados y otros degenerados. No nos encontramos con ninguno de ellos durante nuestra caminata de media hora, abundante y soleada, desde su perímetro hasta su corazón, pero sí recuerdo haber escuchado ruidos extraños, incomprensibles, aunque claramente humanos, y haber olido olores nauseabundos, inusualmente dulces. Siempre a lo lejos, llevados por el viento a algún rincón o profundidad no visitado. Al terminar su breve conferencia, el profesor nos guió a través del vestíbulo con forma de ovoide medio derrumbado del templo, donde se encontraban varias vasijas, jarrones, cántaros y cuencos de formas variadas y de propósito indescifrable. Las paredes mismas, brillando de un negro intenso, emitían su propia y extrañamente profusa iluminación. No había apliques, candelabros,
palmatorias ni ninguna otra fuente o accesorio de luz artificial o natural. El profesor Warrington solo hizo los comentarios más breves sobre los artefactos y la arquitectura, y a pesar de nuestra curiosidad colectiva, rara vez pedimos aclaraciones o explicaciones. El vestíbulo tenía una atmósfera de morbidez milenaria y la impresión mortal que daban las paredes oscuramente luminosas y los recipientes cubiertos de polvo solo se profundizó a medida que avanzábamos. Era agresivamente inquietante y, para cuando llegamos al siguiente vestíbulo, todos estábamos, incluido el profesor, incómodos. El vestíbulo conducía inmediatamente a un gran salón, la única habitación realmente espaciosa del templo, que, como era de esperar, estaba construido con la orientación de una cruz invertida. Las dos alas, la corta extensión de la forma de cruz, contenían criptas, las hornacinas parcialmente sombreadas y cubiertas de telarañas visiblemente ocupadas por los miembros del culto. No se nos dijo de inmediato cómo habían llegado a ser colectivamente enterrados dentro del templo, ya que la leyenda cuenta que no permitían que nadie se uniera o incluso supiera de su orden, y masacraban a todos los intrusos sin piedad. Se rumorea entre los historiadores, al menos aquellos con propensiones al culto, que una vez existió un aquelarre cuyas líderes intentaron aliarse con el culto, pero fueron sumariamente ejecutadas al hacer contacto. Se dice que esta masacre, en la que unas 2 docenas de mujeres fueron masacradas, muy probablemente ocurrió debido a la profunda misoginia del culto. Sin embargo, cruzamos en silencio hasta el otro extremo del templo y mi amigo, el que tenía la traición premeditada, hizo varios comentarios que en su momento me parecieron impresionantes, pero que ahora sé que eran comentarios ensayados hechos para fortalecer mi confianza en él. Si no se hubiera presentado como una autoridad de confianza, solo superada por el profesor, sobre el antiguo templo y su rareza, probablemente me habría ido antes de que el ritual pudiera completarse, y sus planes habrían fracasado. En el punto más bajo del templo, el pasillo de la luciérnaga había descendido con el tiempo de forma bastante pronunciada hacia la tierra. Encontramos un artefacto curiosamente enrojecido sobre un altar corto y sin nada especial, que el profesor llamó con seguridad el fragmento de cráneo del sanguíneo. Mi amigo traidor, Oscar, entonces dio una anécdota suplementaria diciendo que era la única reliquia sobreviviente de un demonio ultraterreno, prodigiosamente hostil, que supuestamente era el discípulo más poderoso del horologista negro, cuya existencia y poderes son supuestamente míticamente inmunes a la ordenación del tiempo. El sanguíneo, el huésped no deseado pero inamovible de mi cuerpo, aprendió de su maestro atemporal muchas hechiceras de una medida cósmica y deplorablemente satánica, siendo probablemente la más profana el arte sacrílego de la nigromancia, la crianza y el posterior mal uso de los muertos. No se compartió cómo el sanguíneo llegó a tener un final tan lastimosamente fracturado. Ninguno de los 2 hombres informados parecía conocer esa parte de la historia de la entidad. Pero el fragmento fue recuperado en algún momento por el culto y, por lo tanto, honrado y celebrado a través de actos inconfesables de adoración póstuma, muchos de los cuales implican el sacrificio de hombres, mujeres e incluso niños. Alexandra y yo escuchamos atentamente, simultáneamente cautivados y escalofriados por la pura villanía del culto autoproclamado. Antes de esa noche, no era particularmente religioso, nunca había ido a la iglesia ni asistido a ningún tipo de reunión espiritual. Pero ahora, solo puedo esperar que exista una medida igual, si no mayor, una fuerza o presencia de bien para rivalizar con la enormidad del mal que actualmente está atornillado a mi columna, esperando su oportunidad de cometer sus atrocidades con mis manos no muertas. Un suave silbido fue todo lo que precedió el acto de traición. Mientras Alexandra estudiaba algún jeroglífico en las paredes, cuando escuché el martillo de un revólver siendo lentamente amartillado, logré girarme a medias antes de que la bala se disparara en la parte posterior de mi cráneo y saliera por mi sien. Escuché el chasquido del disparo por una fracción de segundo después. Caí gritando algo como, ¿qué? Una expresión tonta de incredulidad. Escuché a Alexandra gritar y, antes de que mi visión se desvaneciera, oí a Oscar amenazarla con una bala y al profesor Warrington ofrecer su propia advertencia, la ya mencionada amenaza de desfragmentación del alma si hacía algo más que seguir sus instrucciones.
Con su cumplimiento asegurado a punta de pistola, le ordenaron a Alexandra que retirara una parte de mi cráneo y la reemplazara con el fragmento cefálico del sanguíneo. Esto lo supe más tarde a través de una especie de transferencia de conciencia, cuando, al unirse, los recuerdos del sanguíneo fueron implantados en mi mente. El fragmento de alguna manera había retenido no solo la vida, sino también la conciencia a lo largo de su existencia enterrada y fraccionada, y percibió mi ejecución con tanta claridad sensorial como si el ser completo hubiera estado presente para supervisarla. Alexandra tuvo que pelar una porción de mi cráneo para dejar suficiente espacio para el trozo cefálico del sanguíneo y, al hacerlo, casi vomitó sobre mi cerebro expuesto sin ceremonias. Es extraño, incluso ahora puedo recordar de alguna manera la sensación del aire pesado y frío sobre mis lóbulos, a pesar de que ya estaba muy muerto en ese momento, y dicen que en realidad no puede sentir nada en la superficie del cerebro mismo. Al completar el salvaje trasplante craneal, se le ordenó que se fuera y que nunca le hablara a nadie de lo que había sucedido. El profesor Warrington le recordó una vez más el destino que le sobrevendría si no hacía lo que se le había indicado, y luego dirigió su atención hacia mí, confiado en que la había asustado lo suficiente. Oscar, siendo menos maduro y muy posiblemente psicópata, disparó unas pocas balas resonantes al aire. Ante estos, Alexandra salió corriendo gritando. Sus gritos aterrorizados de alguna manera superaron los disparos resonantes que resonaban extrañamente dentro del interior del templo, ya que las paredes construidas oblicuamente poseían propiedades acústicas únicas y, por lo tanto, desconcertantes. No fueron los primeros gritos que rebotaron en esas superficies arquitectónicamente confusas, ni tampoco fueron los últimos. Fui devuelto a un estado de vigilia unos momentos más tarde. Los recuerdos a partir de ahora son nuevamente míos, y llegué a una conciencia inestable con el profesor Warrington y Oscar arrodillados ante mí. Recuerdo haberme reído de la escena, de la ironía de la misma, y luego haberme detenido abruptamente al escuchar cuán extrañamente grave era mi voz. Esta entonación gutural solo sirvió para postrar aún más a mi ahora ex amigo y ex maestro, y me di cuenta con una especie de claridad sombría de que algo oscuramente transformador había ocurrido durante mi breve periodo de muerte cerebral. El profesor Warrington, ignorante de la milagrosa renovación de mi conciencia, ofreció unas palabras de reverencia y luego confesó sorprendentemente que había sido durante años, un seguidor del sanguíneo. Oscar, de manera similar, confesó su seguimiento y, después de algunas otras expresiones de alabanza durante las cuales permanecí taciturnamente en silencio, se tiraron de cara al polvoriento y manchado de sangre suelo y me rogaron por la oportunidad de anunciar mi llegada. Con mi voz aún modulada como si fuera un órgano profundamente sonoro, les di, con convincente grandilocuencia verbal, el permiso que tan enfáticamente habían pedido. Parecía en ese momento lo mejor que podía hacer, considerando la presencia del revólver. Todavía boca abajo, se regocijaron y luego, levantándose de rodillas, realizaron gestos extraños y muy teatrales con los brazos y las cabezas, a lo que respondí con un ligero asentimiento. Satisfechos, preguntaron qué querría yo que hicieran primero como mis primeros sirvientes de esta era que pronto sería subyugada, y les dije que salieran e informaran a las autoridades locales de mi resurrección y explicaran en detalle cómo exactamente habían facilitado mi regreso. Ante esto, aplaudieron y ofrecieron más elogios, y antes de que me encontrara abalanzándome sobre ellos con irritación, los despedí. Incluso mientras se marchaban a confesar sus crímenes, ensalzaban mi oscuridad y brillantez. Pensé que sería apropiado que confesaran voluntariamente su asesinato y su intento de asesinato, porque incluso si no les creyeran, seguirían detenidos para ser interrogados una vez que se contactara a Alexandra y corroborara sus historias. Cuando se fueron del templo, me encontré caminando hacia el ala de la cruz que miraba a la izquierda, desde el altar donde habíamos encontrado el fragmento de cráneo, sin ninguna intención consciente. Pero al llegar al primero de los muchos huecos donde se guardaban los cuerpos de los cultistas, un sentimiento repentino me invadió, no muy diferente en su inquietud a una migraña viciosa. Tambaleándome, apenas logré sostenerme en las paredes casi insoportablemente lisas y solo evité caerme al suelo arrodillándome junto a la mencionada hornacina de entierro, que se encontraba a la altura de la cintura.
Esperé a que el dolor de cabeza cediera y luego me asomé, y grité involuntariamente alarmado, porque adentro vi otro cráneo hueco de un acólito muerto hace mucho tiempo, pero con un rostro completamente carnoso con ojos negros penetrantes y labios curvados en la sonrisa más maligna que jamás verías en un rostro humano. Asombrado, caí de espaldas, y el impacto de mi teléfono, que había estado en mi bolsillo trasero en ese momento pero ahora estaba en mi mano, causó el tintineo metálico que resonó con una audibilidad sorprendente en la habitación sofocante. Un momento después, se escuchó un coro de susurros, y de gargantas secas por siglos de desuso que se aclaraban y humedecían nuevamente. Los sonidos combinados eran profundamente inquietantes y supe de inmediato lo que significaban colectivamente. Yo, o más específicamente mi teléfono, de alguna manera había vuelto a despertar a los cultistas inmunes a la muerte. El revuelo de estos prehumanos largamente enterrados causó dentro de mí una especie de reacción. Sentí el regreso de ese dolor de cabeza y, antes de que pudiera hacer algo para aliviarlo, fui derribado al suelo por el puro dolor de las pulsaciones craneales. Mis ojos comenzaron a lagrimear y sentí una inmensa presión, decididamente ajena, que surgía dentro de mi cráneo hasta que me encontré aullando. Aullando locamente, mi voz se elevaba por encima de los jadeos, los gemidos y los murmullos aterradoramente coherentes de los cultistas revividos. Creo que incluso pude haber orado a la muerte en un momento dado. El dolor era así de horrible, tan sin precedentes para mi cuerpo ordinariamente sano. Cuando, después de un periodo más largo de agonía, el dolor cedió nuevamente, sacudí lo que pude de sus brasas y me levanté sobre pies temblorosos, solo para encontrarme de repente de frente y en un rubor de antiguos cultistas, aunque muy vivos. Todos llevaban el mismo atuendo, vestiduras carmesí ceñidas en la cintura por cuerdas negras con borlas, aunque todos variaban en su impresión de edad. Supuse entonces que no habían muerto todos a la vez, como muchas organizaciones como estas parecen, sino individualmente, gradualmente, con los caídos siendo llevados a la tumba y almacenados dentro de las hornacinas por sus cohortes aún vivas. No me da vergüenza admitir que estaba increíblemente aterrorizado y podría haber mojado el área de mi entrepierna de mis pantalones por lo demás cubiertos de polvo. Después de todo, solo unos minutos antes había escuchado los crímenes bárbaros contra toda clase de hombres. Verlos ante mí era una visión tan completamente aterradora que, olvidando con cuyo poder estaba dotado, grité una segunda vez. Pero para los cultistas, que no habían pronunciado una palabra al reunirse por completo, mi grito de terror debió haber sonado como una declaración autoritaria, aunque obscena. Enderezaron sus posturas grandes de muerte a la vez y se dispusieron de manera impresionante ante mí, en fila tras fila de una formación malvada. Inexplicablemente perturbado, pero también algo impresionado, considerando sus músculos y huesos seguramente podridos, me puse un poco más erguido, como corresponde a un líder demoníaco al frente de su horda infernal. Aparentemente esperando alguna orden o proclamación, me miraron en silencio y sin expresión con sus ojos de pupila negra y rostros demacrados, y me encontré impulsado por alguna fuerza interna a hablarles, con palabras que no formé conscientemente, sino que saqué de alguna sabiduría alienígena, unida parasitariamente a la mía. Les hablé a esos sirvientes malditos, que a su vez escucharon con avidez, aunque en silencio. Estas fueron las palabras, más o menos: juntos, hijos míos, inundaremos las ciudades de esta era con la sangre de sus habitantes y tomaremos como botín los corazones de cada hombre, mujer y bebé. Sin perdonar a nadie, sin dejar nada sin manchar, nada sin sangrar. He observado desde las profundidades de este templo caído cómo este mundo y su gente viven libres de miedo, llevando a cabo sus vidas insignificantes, ajenos a los horrores ultraterrenos que se propagan malignamente por el cosmos más allá de su planeta. Hoy serán educados apropiadamente, mañana serán exterminados. La era de los hombres llegará a un final rápido y sangriento, y en su lugar, yo inauguraré una época interminable de demencia. Desangraré este mundo, y cada mundo, hasta que no queden más que cáscaras sin vida en medio del cosmos, y encadenados desde sus estrellas, sean dejados a la deriva para siempre a través de los abismos del negro absoluto. Juntos, hijos míos,
nos probaremos dignos de la trascendencia hacia el reino del horologista negro, el jardín sideral más allá del alcance del tiempo. En respuesta, la horda no muerta profirió un jadeo colectivo, una exhalación mortal de emoción que me hizo retroceder interiormente. Todavía bajo la influencia de ese espíritu siniestro y morador, me volví y marché orgullosamente a través de la sección transversal y, con alguna palabra nigromántica, levanté de su letargo de mausoleo a la otra mitad de los cultistas. Les di más o menos el mismo discurso profético y recibí de ellos una respuesta similarmente nefasta de gozosos jadeos. Con mi congregación completamente reunida, yo, el ser dentro de mí, los conduje de regreso hacia el altar en el que había descansado el fragmento de cráneo, y con una serie de palabras irrepetibles, invocó de los siglos de polvo acumulado y corrupción un tipo de tótem carnoso desde el suelo del templo. La cabeza del tótem se elevó por el techo de madera y debajo de ella vino una columna compuesta o simplemente envuelta en piel humana, de la cual sobresalían varios objetos amarillentos que eran claramente huesos, presumiblemente de víctimas de sacrificios muertas hace mucho tiempo. Con la entidad ahora en casi total control de mi cuerpo, mis manos se dirigieron a uno de los huesos, un fémur particularmente poco profundo, y lo jalaron hacia abajo en un movimiento similar a una palanca. Detrás de mí se escuchó un sonido extrañamente mecánico y agudo y, al girar, vi, increíblemente, el suelo dividiéndose a medida que las dos grandes losas longitudinales se separaban. Mis cohortes de corazón frío se reunieron en divisiones iguales en cada lado, de modo que una doble audiencia miraba hacia la oscuridad entre ellos. Finalmente, el suelo dejó de separarse, dejando dos estantes a cada lado de un largo tramo de vacío, con las dos hordas de cultistas de pie densamente a cada lado. Diciendo unas pocas palabras de encantamiento más, levanté mis manos y una luz roja y malvada llenó de repente el abismo. Los cultistas entonces adoptaron el diabólico cántico de robo de corazones, y juntos recitamos alguna canción de extrema maldad, convirtiéndose en un coro de algún teatro del infierno. Cesamos nuestro cántico lírico y bajamos las manos cuando un fluido viscoso e inquietante se elevó casi hasta el borde del abismo. Esperaba que no fuera sangre, pero una voz interior que antes no me había reconocido, confirmó que lo era. Fue insoportablemente sardónica y me dijo sin rodeos que vería a mis seres queridos ahogarse en ese mar de carmesí maligno. Que llegarían en la agonía más profunda hasta que no quedaran más que sus átomos, y a sus muertes, su propia sangre se añadiría a ese brebaje hostil, celularmente reutilizada para volverse igualmente tóxica. El mar infernal se reponía con la sangre de sus víctimas. Los pensamientos de mi familia muriendo de una manera tan insoportable y blasfema agitaron algo dentro de mí. Inconscientemente pero con poder, convoqué algunos restos de fuerza humana que no habían sido destruidos de mi ser por la presencia del demonio y sus horrores, y usando esto, logré recuperar una apariencia de control de mi cuerpo doblemente insultado. Con un esfuerzo titánico, le arrebaté el control al incubo y, con mi voz aún modulada por la suya, di una orden para que los cultistas se metieran en el hirviente abismo sanguinolento. No tuve tiempo de dar un pronunciamiento épico y verboso, pues incluso mientras pronunciaba esta breve orden, el demonio luchaba locamente con mi espíritu brevemente impulsivo. Los cultistas se miraron unos a otros con una incertidumbre casi infantil, como para encontrar seguridad en las órbitas secas y los rostros demacrados de sus compatriotas. Luchando, grité la orden de nuevo y le di las gracias en silencio al demonio por su voz monstruosamente potente. Incluso mientras lanzaba golpes espectrales sobre mi alma, toda duda e ideas de insubordinación desocuparon de inmediato las mentes de los cultistas ante la repetición de mi orden. Y uno por uno, dieron un paso adelante para lanzarse suicidamente a ese tramo humeante de sangre. Saltaron hacia adelante en muda esclavitud e incluso mientras sus formas eran sangrientamente consumidas y convertidas en líquido para mezclarse con el brebaje, permanecieron en silencio, soportando el final infernal con una solemnidad mortal. El demonio dentro de mí rugió de ira y me pareció extraño y luego divertido que un ser de tan gran iniquidad necesitara tal horda de seguidores no muertos y lentos para lograr sus objetivos. Cuando el último se había lanzado de cabeza al mar, su superficie ahora espumando, me volví y, en un momento de sombría ingenuidad,
saqué del tótem de hueso un objeto que había notado antes. Arrodillándome en la cabecera del pozo, sumergí el objeto en el líquido asqueroso y luego me levanté con el bastante cubierto en la sangre. Girándome, empujé la palanca de hueso, cerrando el suelo sobre el abismo. Con el mar sanguíneo ahora oculto, sostuve un objeto goteando ante mí, para que el demonio pudiera ver a través de mis ojos la llegada de su fin. Sentí sus abominables rugidos reverberando en mi cráneo como si los hubiera hecho yo mismo, y me reí burlonamente en respuesta. Luego, sin ningún tipo de discurso o posibilidad de un cambio de opinión, hundí el objeto, una simple hoja de hueso, en mi pecho, con la intención de perforar mi corazón. Pero el demonio en el momento final me arrebató el control y desvió el curso de la hoja para que se incrustara justo debajo de mi corazón. Un golpe que, sin embargo, habría sido fatal si hubiera sido un humano normal, pero el espíritu fortificante del demonio me salvó de la muerte. Con mi muerte ahora pospuesta por bastante tiempo, me siento aquí, apoyado contra el tótem de carne, rodeado de polvo y las nieblas persistentes de ese mar malsano, inhalando el hedor a tumba de este templo decrépito. El demonio, derrotado pero no disuadido, duerme dentro de mí esperando mi muerte. He salvado al mundo de un final verdaderamente de pesadilla, pagando el precio de mi vida en el proceso. Es una transacción perfectamente aceptable en lo que a mí respecta. He contado todo lo que hay que contar. La batería de mi teléfono morirá pronto. Publicaré esta historia y esperaré que sus lectores la tomen como una advertencia para no adentrarse en los lugares oscuros y olvidados de la Tierra, para no investigar las profundidades de los misterios y los horrores de años pasados, no sea que despierten algo que no estaba muerto, sino simplemente dormido.